en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 20. Amén. Repito, el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 8, versículo 20. Amén. Repito, el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 8, versículo 20. Amén. Usted que haya encontrado me confirma con un amén. Vamos a quedar un momento de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 20. Dice la Escritura de la siguiente manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad y otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán la mano a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús. Más fuerte, diga: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Edifícame y bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para el Cristo de la gloria. Aleluya. A ver, pero con fuerza ese aplauso para el Señor. Alábele porque Cristo vive. A su nombre. Hermanos, quiero que preste mucha atención a esta palabra, porque por esta palabra, hermanos, vamos a encontrar el verdadero significado de lo que es el favor de Dios. En estos versículos, mis amados hermanos, el Señor hace una promesa al pueblo judío, a Jerusalén, mejor dicho, una promesa de que esta ciudad sería restaurada, pero sería tanta la restauración, mis amados hermanos, que el pueblo, que otras naciones, y no cualquier tipo de naciones, sino naciones fuertes, naciones poderosas, buscarían el favor de Dios, implorarían el favor del Señor. Amén. Y esta es una promesa maravillosa, hermanos, a favor del pueblo judío, a favor del pueblo de Israel. Hermanos, y hoy el Señor quiere hacernos entender lo que verdaderamente significa buscar el favor de Dios. Y para ello, hermanos, el favor lo definimos, o el significado de favor, mis amados hermanos, es protección, ayuda y privilegio. Cuando hablamos del favor de Dios, estamos hablando de que queremos buscar el privilegio de Dios, queremos buscar la protección de Dios y queremos buscar la ayuda de Dios en nuestras vidas. Estas tres acciones o estas tres características definen lo que es favor. Diga conmigo: privilegio, protección y ayuda de Dios. Entonces, esto es lo que sucede cuando buscamos el favor de Dios. Hoy estamos iniciando esta campaña, y en este inicio de campaña, hermanos, Dios quiere, aleluya, darnos a entender el significado de lo que es el favor. Primeramente, el favor de Dios es un privilegio que no todo el mundo recibe. Cuando hablamos de privilegio, hablamos de ciertas personas que reciben esta característica, esta acción de ser privilegiados. Y vamos a ver, hermanos, cómo Dios, hermanos, privilegia. Acompáñenme a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 45, en el versículo 1. Gloria al Señor.
Repito, libro del profeta Isaías, capítulo 45, en el versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré todos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios Rey de Israel, que te pongo nombre. Diga gloria a Dios. Si usted prestó atención a lo que acabamos de leer, te quiero preguntar, ¿esto que acabamos de leer es o no es un privilegio? ¿Ah? ¿Es o no es un privilegio? Dios habla, hermanos, a través del profeta, hermanos, a un hombre llamado Ciro, que, hermanos, lo pondría por encima de reyes, que lo levantaría con su mano derecha y haría él desatar a muchos reyes el lomo de los demás reyes. Que Dios, mis amados hermanos, abriría puertas delante de él, y que cuando Dios abre esas puertas nadie las puede cerrar. Que le revelaría los tesoros escondidos. Entonces esto también define el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está en nuestra vida, hay privilegios que no todo el mundo recibe. Por ejemplo, a lo largo de toda esta pandemia, ¿a cuánta gente, a cuántas personas no se les cerraron las puertas? ¿Cuánta gente quizás dice: pastor, hermano, antes de la pandemia yo tenía un trabajo estable, mi negocio era próspero, tenía ingresos financieros, pero ahora no tengo nada? No me despidieron del trabajo. ¿Cuánta gente se declaró en bancarrota? ¿Cuánta gente tuvo que vender sus negocios? ¿Cuánta gente tuvo que deshacerse de su negocio? Entonces vemos que a lo largo de esta pandemia, mis amados hermanos, muchas personas, y no era secreto, esto salía en noticieros, cuánta gente perdió, hermanos, ingresos económicos, perdieron negocios, cuántas empresas, negocios, fábricas tuvieron que declararse en bancarrota. Muchas personas a lo largo de esta pandemia tuvieron que experimentar puertas cerradas. Pero hermanos, habíamos algunos privilegiados que cuando, aleluya, mucha gente se les cerraba puertas, hermanos, Dios estaba abriendo puertas de bendición. Dios les estaba bendiciendo, aumentando sus ingresos, dándoles trabajo. Aleluya. Yo me acuerdo, hermano, que en el proceso, cuando estábamos en cuarentena y aún no se podía hacer cultos, una hermana en Chile me escribía y me decía: pastor, quiero contarle algo maravilloso que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios me ha bendecido. Y ella me decía: pastor, en este tiempo pasó lo que yo no me imaginaba. Y ella decía: pastor, yo lloraba recibiendo estas bendiciones porque me aprobaron un subsidio que habían prometido darme, y a través de ese subsidio, pastor, voy a comprar mi casa propia. Dios me ha dado una casa propia y estoy mirando en dónde comprar mi casa. Aparte de eso, pastor, Dios tocó el corazón de un familiar mío y me regaló un auto. Algo que yo no imaginaba. Es más, pastor, tengo que hacer el curso de conducción porque no sé cómo manejar el auto, ya el auto está a nombre mío. Y aparte de eso, pastor, tengo mucho trabajo. Todo el día paso haciendo grabaciones, conferencias, porque tengo más trabajo de lo que tenía antes. Y yo le decía: hermana, esa es la recompensa por ser fiel a Dios. Y yo me ponía a pensar esto. Yo, hermanos, escuchando noticieros, cuánta gente, hermanos, declarándose en bancarrota, cuánta gente, hermanos, perdiéndolo todo, pero a los hijos de Dios, hermanos, el Señor les estaba abriendo puertas de bendición. Entonces, esto es un privilegio, y ese privilegio no lo recibe todo el mundo, lo reciben algunos. Entonces, cuando buscamos el favor de Dios, mis amados hermanos, también estamos, aleluya, recibiendo los privilegios, o mejor dicho, buscando los privilegios del Señor.
¿Cuántos hermanos y hermanas, aleluya, desean buscar ese favor de Dios en su vida? Diga gloria a Dios. Entonces déle ese aplauso fuerte al Rey de Gloria, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. Hermanos, también encontramos el privilegio de Dios cuando Dios nos pone en un lugar, hermanos, al cual nosotros no pensábamos, ni imaginábamos llegar, ni por nuestros propios medios teníamos la fuerza de llegar a estos lugares. Para que usted me entienda lo que yo quiero hablar en esta hora, guiado por el Señor, acompáñeme a leer, por favor, 2 de Samuel, en el capítulo 7, gloria al Señor, versículo 8. Repito, libro de 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8. Escuche con atención lo que dice la Biblia. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Hermanos, antes de David ser rey de Israel, ¿qué era lo que él hacía? Era pastor de ovejas. Muy bien lo dice el Señor: yo te tomé de detrás del redil. Usted andaba detrás de las ovejas, detrás del redil de ovejas, y de ahí yo te tomé y te puse como príncipe, como rey de mi pueblo. Entonces, hermanos, yo creo que David nunca se imaginó llegar a un puesto tan grande como lo era ser rey. Es más, ni su familia lo imaginaba, porque, hermanos, cuando el profeta Samuel convocó a toda la familia de Isaí, hermanos, Isaí mandó a llamar a todos sus hijos, a los mayores. E Isaí mandó a pasar a cada uno de sus hijos para, hermanos, ver si el profeta Samuel veía en ellos el que Dios había escogido para ser rey. Pero ninguno era. Así que el profeta Samuel dice: oye, Isaí, no tienes más hijos, porque ninguno de ellos me muestra el Señor que va a ser príncipe de Israel, que va a ser el rey de Israel. Así que Isaí dice: bueno, sí tengo un hijo, es el más pequeño, pero ese yo lo tengo allá cuidando las ovejas. Imagínese, su propio padre ni siquiera se imaginaba, ni siquiera se le pasaba por pensamiento de que ese joven, de que este David, al cual tenían por menospreciado, ni siquiera lo invitaron a la fiesta, lo tenían allá cuidando las ovejas. Ellos ni se imaginaban que Dios iba a convertir a este hombre como un rey. Entonces, ese es el favor de Dios, eso es ser privilegiado por Dios. De ser alguien tan pequeño, alguien al cual nadie tiene en cuenta, ni la propia familia lo tiene en cuenta, hermanos, Dios lo engrandeció para ser rey en el pueblo de Israel. Entonces, este es el favor de Dios, recibir privilegios de los cuales nosotros mismos quizás no tenemos la capacidad de alcanzar. Repito, David no tenía esa capacidad. David no se imaginaba que en un futuro iba a ser rey, ni su propia familia lo imaginaba. Lo tenían como un pastorcito de ovejas y nada más. Pero Dios lo llevó a lugares donde él no tenía las capacidades de llegar. Cuando buscamos el favor de Dios, Dios nos concede esos privilegios de llegar a lugares los cuales nosotros no imaginamos, los cuales nosotros decimos: yo no tengo capacidad. Y quizás usted es una persona que piensa así, quizás usted es una persona que dice: pastor, yo no tengo la capacidad de salir adelante, yo no tengo la capacidad de administrar una empresa, yo no tengo la capacidad de graduarme como un profesional. Y quizás usted no se ve porque toda tu vida has estado acostumbrado a vivir por debajo de los demás. Pero cuando tú buscas el favor de Dios, Dios te empieza a dar estos privilegios, Dios te empieza a abrir puertas, y Dios te empieza a privilegiar, hermanos, colocándote en lugares que tú ni siquiera te imaginas. Observemos a José. José era el menor de todos sus hermanos y era odiado por sus hermanos. Hermanos, y este José, aleluya, fue vendido como esclavo a Egipto.
Y Dios le había mostrado que él iba a ser alguien tan importante que muchos se postrarían, su propia familia se postraría ante él. Pero llegó a ser esclavo. ¿Quién se iba a postrar ante un esclavo? Nadie. Y como que todo era completamente contrario a lo que Dios le había mostrado. Y quizás José por momentos pensaba, no, yo creo que esto no se va a cumplir. Ser alguien tan importante, no creo que se cumpla. Pero hermanos, con el transcurrir de los años, Dios hizo que José se convirtiera en el gobernador de Egipto. De ser un esclavo, de estar preso en la cárcel, Dios levantó a José y le dio un privilegio. Imagínense, ¿qué persona que está en una cárcel o que es esclava, luego se convierte en alguien tan importante, en un rey, en un gobernador? Nadie, ¿cierto? Pero hermanos, ese es el privilegio de Dios, ese es el favor de Dios. José estando como esclavo, José estando preso en la cárcel, Dios lo favoreció, exaltándolo y colocándolo, hermano, como una de las máximas autoridades de una nación. Entonces quizás usted en este momento puede pensar, pastor, yo no nací para progresar, para salir adelante, yo no nací para ser privilegiado, pero cuando tú buscas el favor de Dios es igual a privilegio. Dios también te va a empezar a privilegiar. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Hermanos, cuando buscamos el favor de Dios, hablamos que favor significa privilegio, protección y ayuda. Cuando buscamos el favor de Dios, hermanos, también buscamos la protección de Dios, pues en esto también consiste el favor, la protección. Observemos un pasaje, gloria al Señor, en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 12. Repito, Salmos capítulo 5, en el versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás ¿de qué? ¿Lo rodearás de qué? De tu favor. Cuando hablamos de escudo, ¿para qué sirve un escudo? Para proteger, ¿cierto? Un escudo protege. Entonces cuando hablamos de escudo, hablamos de protección. Y aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habla que, hermanos, Dios nos protege, hermanos, como un escudo con su favor. Cuando buscas el favor de Dios, eres protegido, eres guardado por el Señor. Dios te guarda de todo mal y de todo peligro. Y Job, mis amados hermanos, también hizo esta declaración. Job declara que en los días de su juventud Dios lo había vigilado con su favor. Recordemos que Job era uno de los hombres más prósperos de toda la región del Oriente. Y Job declara que toda esa prosperidad fue protegida por el favor de Dios. Observemos esta gran verdad en el libro de Job, unas páginas antes de Salmos, capítulo 29, en el versículo 4. Repito, libro de Job, capítulo 29, versículo 4, dice la Escritura: como fui en los días de mi juventud, ¿cuando qué? Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Aleluya. Job declara, mis amados hermanos, y de hecho el título del capítulo 19 dice: Job recuerda su felicidad anterior. Job hizo esta declaración cuando lo había perdido todo, y él recordaba que en su juventud Dios, hermanos, lo favoreció, y el favor de Dios velaba sobre su tienda. Cuando hablamos de velar, hablamos de vigilar, y cuando una persona vigila es para proteger. Entonces él declara que el favor de Dios lo estaba protegiendo, protegía todo lo que tenía. Y hermanos, esto no solamente lo declaró Job, el propio Satanás declaró que Dios había cercado a Job, lo estaba protegiendo. Observemos unas páginas más atrás en el libro de Job, en el capítulo 1, gloria al Señor. En el versículo, aleluya,
9 en adelante. Repito, Job capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjese que en el versículo 10, Satanás mismo le dice al Señor: ¿acaso tú no lo has cercado? ¿No has cercado sus bienes? O sea que todos los bienes de Job estaban ¿qué? Protegidos. El favor de Dios los estaba protegiendo. Repito, hermanos, cuando hablamos del favor de Dios, también hablamos de la protección del Señor. Cuando usted toma la decisión de buscar el favor de Dios, usted también está buscando la protección del Señor en su vida. Y qué lindo es poder ser protegidos por Dios. Y aún más en medio de estos tiempos tan difíciles que el mundo está viviendo. Pandemia. Ahora, hermanos, usted le da un vistazo a las noticias o escucha noticias. Las noticias que más abundan son asesinatos, robos, cómo ladrones, hermanos, entran a casas y roban, hermanos, lo que con esfuerzo otros han construido. Cómo ladrones, hermanos, llegan en la calle, hermanos, y apuñalan o le disparan a una persona por unos cuantos dólares o por un celular. Le arrebatan la vida a otra persona. Entonces estamos viviendo en medio de un mundo donde existen muchos peligros. Estamos viviendo en un mundo donde aparte que hay una pandemia, aparte que hay un virus que amenaza con dañar la vida de muchas personas, hermanos, hay peligros. No hay seguridad. Usted no sabe qué puede pasar mientras que vas saliendo por la calle y de repente vas paseando con tu familia. No sabes en qué momento puede llegar algún ladrón y quitarte, hermanos, tus pertenencias. Y no solamente quitar las pertenencias, sino hasta mismo quitarle la vida. Entonces ahí es donde necesitamos el favor de Dios. Que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Quien busca el favor del Señor también está buscando la protección de Dios. También busca que Dios lo proteja de todo mal y peligro. Pero esta protección o este favor, hermanos, lo alcanzan quienes lo buscan. Entonces, queremos ser protegidos, acerquémonos a Dios. Busquemos su favor. Dios, mis amados hermanos, en su infinita misericordia, hermanos, nos va a librar, nos va a guardar, nos va a proteger. Porque ese es el resultado cuando tú buscas al Señor. Yo me acuerdo, hermanos, que un día, hermanos, hace muchos años atrás, cuando yo apenas era obrero de la iglesia, estaba joven, hermanos, salí del culto del domingo, habíamos tenido culto en la mañana, culto en la tarde, ya era noche, salí y fui a la parada a tomar el bus. Y a mi lado se hicieron dos personas. Yo estaba junto con otro hermano que había salido conmigo de la iglesia, pero él tomó el bus y se fue y me dijo: Giovanni, tendrá cuidado porque esos dos tienen como pinta de ladrones. Y me quedé solo en medio de ellos dos. Uno se levantó y se fue, pero otro se quedó conmigo. Yo decía: Señor, que se vaya, o que me llegue el bus rápido. Pero nada que me llegaba el bus. Y el hombre me miraba. Así que, hermanos, después como de un minuto de estar ahí los dos sentados, el hombre me dice: oiga, muchacho, ¿usted es cristiano? ¿Usted es evangélico? Yo le dije: sí. Yo vengo de aquí, de la iglesia de Dios es Amor, que queda aquí a la vuelta de la esquina. Así que, hermanos, el hombre se quedó callado. Pasaron unos cuantos segundos más y el hombre me pregunta, el hombre me dice: oiga, hermano, yo a usted lo iba a robar. Y me dice: oiga, hermano, mire, a mí nunca me ha pasado esto. Yo he robado, yo he estado en la cárcel por robar porque me he dedicado a robar, pero a mí es primera vez que me pasa algo así. Y me saca tremendo cuchillo como de este porte. Y me dice: yo a usted con este cuchillo lo iba a amenazar para robarlo. Pero me dijo este hombre:
había una fuerza que me estaba impidiendo, no me dejaba sacar el cuchillo. Por eso yo le pregunté si usted era cristiano. Yo no decía nada, yo estaba callado, él mismo hablaba y decía, yo le pregunté a usted que era cristiano porque yo estoy entendiendo que esa fuerza que me estaba impidiendo sacar el cuchillo era el Señor que lo estaba guardando, que lo estaba protegiendo. Hermano, yo en ese momento le daba gracias al Señor. Pero, hermanos, yo creo firmemente que ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios que nos protege, que nos guarda a donde vayamos, a donde estemos. Dios nos favorece protegiéndonos. El salmista David muy bien decía, como un escudo alrededor, es tu favor con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros cuando buscamos el favor de Dios, hermano, también estamos buscando la protección. Y en estos tiempos, vuelvo y repito, tan difíciles, en estos tiempos donde hay tanta maldad, en estos tiempos donde hay tanta violencia, hermanos, es importante que busquemos el favor de Dios, porque dentro del favor de Dios también está la protección. Aleluya. A su nombre. Hermanos, y el último concepto de lo que significa favor. Hablamos que el favor es, hermanos, aleluya, privilegio. Hablamos que el favor de Dios es protección, pero también el favor de Dios es ayuda. Nosotros, mis amados hermanos, obtenemos el favor de Dios, aleluya, hermanos, con su ayuda divina. ¿Cuánto lo creen? Así diga gloria a Dios. Entonces denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Alábelo porque Cristo vive. Entonces, vuelvo y repito, mis amados hermanos, cuando hablamos, aleluya, de favor, también hablamos de ayuda del Señor, de ayuda de Dios. Y Dios, hermanos, también cuando nosotros buscamos su favor, hermanos, también estamos buscando su ayuda divina. Dios, mis amados hermanos, en su infinita misericordia, nos favorece con su ayuda divina. Para que usted pueda comprender, quiero que me acompañe a leer Primera de Crónicas, capítulo 11, en el versículo 12 en adelante. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 11, en el versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los ¿qué? Porque Jehová los ¿qué? Los favoreció con una gran victoria. Entonces, hermanos, cuando buscamos el favor de Dios, también estamos buscando la ayuda de Dios para vencer a los enemigos. Aquí la Biblia nos habla cómo este hombre llamado Eleazar, hermanos, fue uno de los valientes de David, y en una ocasión que hubo una gran batalla en contra de los filisteos empezaron a ganar la batalla y el pueblo huyó, pero David y Eleazar se quedaron para defender ese campo de cebadas. Imagínense, 2 hombres contra todo un ejército. Es algo imposible de vencer. Un ejército podía constar, hermanos, en esas épocas de 1,000, 5,000 hombres. Entonces, minimicemos el número de ese ejército de filisteos a 500. Igualmente, 500 contra 2, hermanos, es bastante difícil de vencer, ¿sí o no? 500 contra 2 hombres, hermanos, yo creo que ni en las películas habrán sacado, mis amados hermanos, el tema de vencer a 500 hombres. Pero, hermanos, ¿quién les ayudó a estos dos, a Eleazar y a David, a vencer a los filisteos? ¿Quién los favoreció? Dios.
Entonces, hermanos, Dios nos favorece venciendo no cualquier enemigo, grandes enemigos, cuando no tenemos la capacidad de nosotros mismos, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio aliento, de vencer a los enemigos. Ahí es cuando Dios, hermanos, favorece. Ahí es cuando Dios, hermanos, nos da victorias de los más terribles enemigos. Eso también es el favor de Dios. Todos conocemos la historia de David y Goliat. ¿David tenía la capacidad de vencer a Goliat? No la tenía. Era un pastorcito. Era un hombre que no sabía de guerra. Goliat era un joven, era un hombre, hermanos, con experiencia en la guerra desde su juventud. Era un hombre invencible. Ninguno de los soldados israelitas se atrevía a enfrentarse a Goliat porque sabía que era una pelea perdida. Goliat tenía esa fama de ser un soldado invencible, y además su estatura, su perfil, hermanos, producía temor, producía miedo. Pero sabe, hermanos, David enfrentó a Goliat y lo venció. ¿Por qué usted cree que David logró vencer a Goliat? Porque Dios lo favoreció. Entonces, cuando hablamos de favor, hablamos de la ayuda de Dios. Dios ayudó a David. Dios ayudó a estos dos, a David y a Eleazar, a vencer a todo un ejército. Yo no sé, hermanos, qué ejércitos usted está enfrentando, y no me refiero quizás a un ejército literal compuesto por soldados armados. No, me refiero a ejércitos de problemas, a ejércitos de enfermedades, que quizás son ejércitos gigantescos, y usted dice: yo no tengo la fuerza, no tengo la capacidad para resolver este problema, no tengo la capacidad para ser sanado de esta enfermedad porque los médicos me desahuciaron. Cuando tú buscas el favor de Dios, entonces Dios también te ayuda a vencer ese enemigo. Llámese enfermedad, llámese problemas, llámese ruina, llámese deuda, llámese como se llame. Quizás usted dice: pastor, usted no conoce mi problema, y mi problema es demasiado grande. Tengo muchas deudas, voy a perderlo todo. Pero si tú buscas el favor de Dios, Dios te va a ayudar a vencer ese enemigo. Pastor, es que usted no conoce mi situación de salud. A mí los médicos me desahuciaron, me dieron poco tiempo de vida para morir, porque no tengo sanidad, no tengo cura para esta enfermedad. Oh, hermanos, pero si tú crees en el poder de Dios, si tú buscas el favor de Dios, por más grande que sea tu enemigo, más grande es el poder de Dios, mayor es el poder de Dios, y Dios te va a favorecer, Dios te va a ayudar. Pero sabe una cosa, hermanos, no solamente tenemos los enemigos de los problemas, no solamente tenemos los enemigos de las enfermedades, de las dolencias. Hay un enemigo en particular que se manifiesta hasta en nosotros mismos. ¿Y saben cuál es? El enemigo de nuestras propias maldades, de nuestros pecados con los cuales ofendemos al Señor. Y Dios también nos favorece, hermanos, quitándonos o transformándonos de nuestras propias maldades. Observemos lo que dice la Biblia en el libro del profeta Daniel. Gloria al Señor. Repito, libro de Daniel, gloria a Jesús, capítulo 9, versículo 13. Libro de Daniel, capítulo 9, versículos 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado ¿qué? El favor de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces, el favor de Dios también sirve para vencer ese enemigo de nuestras propias maldades, de nuestros pecados. Muchas veces nosotros nos concentramos a buscar el favor de Dios por un milagro, por una sanidad, por una liberación, por una prosperidad, pero olvidamos que uno de los grandes enemigos que acechan a nuestra vida es nuestra propia maldad, nuestros pecados.
Y sabemos que el dejar el pecado no es fácil, porque somos hechos de carne y esta carne desea satisfacerse en los placeres que ofrece este mundo. Hay gente que dice: pastor, a mí me gusta buscar a Dios, pastor, a mí me gusta venir a la iglesia, pastor, a mí me gusta escuchar las predicaciones, pero pastor, a mí también me gusta tomar. A mí me gusta salir los fines de semana con mis amigos y tomarme unas cervecitas, unos guaritos, como se dice por ahí vulgarmente. Y me gusta eso, pastor. Pastor, a mí me gusta venir a la iglesia, buscar al Señor, pero reconozco que soy de mal carácter. Reconozco que peleo hasta con el perro y el gato, con todo el mundo. Pastor, reconozco que soy una persona mentirosa, que soy una persona grosera. Entonces, estas son maldades, son enemigos que están en nuestras propias vidas. Pero ¿sabe una cosa? El favor de Dios también nos ayuda a vencer estos enemigos, a vencer nuestras propias maldades. Hermanos, quizás es difícil por nuestra propia cuenta cambiar nuestro carácter. Hay personas drogadictas, alcohólicas, que entran en centros de rehabilitaciones con el propósito de cambiar. Algunos lo logran, pero la mayoría no. Y quienes lo logran, después con el tiempo resultan volviendo a caer en el trago, en el alcohol. Vuelven a caer en el vicio. Entonces, mis amados hermanos, démonos cuenta que no es fácil cambiar, dejar este tipo de maldad. Hay gente que lleva años en los vicios y su familia ha sido destruida por causa de esto, pero ni aún así recapacitan y siguen ahí en los vicios. ¿Cuánta gente, hermanos, en la avaricia? ¿Cuánta gente, hermanos, viviendo sometida bajo ese pecado, bajo esa maldad, y no puede salir porque no es fácil? Pero, hermanos, cuando nosotros buscamos el favor de Dios nos ayuda, nos favorece para dejar la maldad, para convertirnos de nuestras maldades, para aborrecer el alcohol, para aborrecer las drogas, para dejar de ser ese carácter tan terrible, dejar de decir malas palabras, dejar de mentir, dejar de ser esa persona que quizás, hermano, actualmente nos estamos identificando. Quizás para ustedes es difícil, pastor, es que yo tengo un carácter que es así, y ese carácter es hereditario, lo heredé de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi papá, y no puedo dejarlo. Hermano, cuando usted busca el favor de Dios también en esa área, Dios también te ayuda a transformarte, a cambiarte. ¿Cuánta gente quizás dice: pastor, yo por eso no me animo a bautizar, no me bautizo porque sé que tengo cosas que a Dios no le agrada? Hermano, pues ahí es donde usted debe buscar el favor de Dios, para que Dios transforme esas cosas malas que usted conoce de sí mismo y que usted empiece a agradar al Señor. Entonces, el favor de Dios no solamente nos sirve para ayudarnos a vencer esos enemigos de enfermedades, de problemas, de dolencias, sino también para vencer al enemigo del pecado, al enemigo que provoca esas malas actitudes. Yo no conozco tu vida, yo no puedo saber, yo te puedo ver aquí en la iglesia adorando al Señor y yo puedo sacar conclusiones de ti por lo que veo aquí en la iglesia. Yo puedo decir: este hermano es una bendición, porque nunca falta los domingos, todos los domingos está aquí en la iglesia adorando al Señor, pero de ahí a que yo te conozca cómo eres en tu casa, no puedo decir nada. Pero tú más que nadie conoces tu carácter, conoces tu propia conducta y tú sabes con qué males fallas y ofendes al Señor. Entonces es ahí donde usted también debe buscar el favor de Dios. No solamente busquemos el favor del Señor para pedirle a Dios una sanidad, un milagro, una prosperidad. Señor, págame las deudas. Señor, quiero una casa, quiero un auto 0 kilómetros. No solamente en esas áreas se manifiesta el favor de Dios. El favor de Dios también se manifiesta para ayudarnos a convertirnos de nuestras maldades. Pidámosle a Dios por esa área. Esto es, hermanos, lo que significa buscar el favor de Dios. Esto es lo que significa buscar el favor del Señor. Entonces, para concluir, hermanos, repito, el favor de Dios significa privilegio, protección y ayuda.
Cuando usted busca el favor de Dios, usted está buscando privilegio, está buscando protección y está buscando la ayuda de Dios. Oh, hermanos, busquemos el favor de Dios. Dios nos ha dado esta palabra en el inicio de esta campaña, y es que Dios nos quiere privilegiar, nos quiere proteger, nos quiere ayudar. Pero no solamente lo busquemos el favor del Señor en la salud, en lo material. Busquemos el favor de Dios también por nuestro propio bien espiritual. Y sin duda alguna, el Señor se manifestará de esa forma. Esto es lo que significa buscar el favor de Dios. ¿Cuántos van a buscar ese favor del Señor? Por lo que se le pide, por favor, y que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Den un aplauso fuerte al Señor. Alábalo porque Cristo vive. Oh, hermanos, antes de orar para dar gracias a Dios después de esta maravillosa palabra que Dios nos ha dado, yo quiero hacer un llamado a los hermanos que se están preparando para el bautizo, para que puedan pasar con el pastor Manuel a recibir las charlas bautismales. Amén. Entonces, usted que tiene esa fe de bautizarse, hermanos, gloria a Jesús, yo le invito en el nombre de Jesús a que usted pueda recibir la charla de preparación para así cumplir con la justicia divina del Señor. Entonces, ahí con el pastor Manuel, ahí usted puede entrar, hermanos, en la parte de las oficinas para que usted reciba las charlas bautismales y se prepare para cumplir la justicia divina del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Levante sus manos a los cielos, cierre sus ojos y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra de bendición y de victoria que el Señor nos ha entregado. Oremos a Dios, todos dando gloria, 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 gloria a Cristo Jesús. Padre Santo, Padre amado, en esta hora, en este momento de oración, te damos gracias, mi Rey, mi Señor, por esta palabra de bendición y de victoria. Gracias porque hemos sido edificados y porque tú nos has enseñado lo que significa buscar tu favor. Oh Dios mío, y hoy que hemos iniciado esta campaña, Señor, queremos buscar ese favor divino, Padre, ese favor que proviene de ti. Ayúdanos, Padre de gloria, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, te damos por esta palabra de bendición y de victoria. Te honramos, te alabamos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos a los cielos, cierre sus ojos y vamos a adorar el nombre del Señor con todo el corazón en esta hora. Cante conmigo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Y con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración es tú.
pedir la obra de Dios en nuestras vidas. Despedimos a nuestros hermanos, gloria al Señor, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús.